¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. Hoy tenemos el placer de adentrarnos en el fascinante mundo de la educación y la biología evolutiva con nuestro distinguido invitado, el Dr. Michael Kazumove, profesor asociado de la Universidad New South Wales en Sydney. Michael no es un biólogo típico. Él se dedica a entender cómo las dinámicas sociales moldean comportamientos y rasgos en varias especies, incluidas la nuestra. Lo que distingue a Michael es su enfoque innovador para cerrar la brecha entre la investigación y la educación. Utilizando el poder de los videojuegos, él es pionero en las experiencias de aprendizaje inmersiva que captan la imaginación de los estudiantes mientras fomenta la investigación científica. En los últimos 2 años, la compañía de Michael Arludo ha creado más de 20 videojuegos educativos para niños y involucran a los estudiantes en dándoles una perspectiva de pensamiento científico en aulas tradicionales y en entornos digitales. Michael, gracias por aceptar la invitación. Sí, es un absoluto placer estar aquí, Linda. Muchas gracias. No sé si podré estar a la altura de lo que tú y Daniel acaban de decir sobre mí, pero haré todo lo posible. Para empezar, ¿te gustaría compartir con nosotros cómo te interesaste en investigar el comportamiento? Sí, por supuesto. Es un pequeño y divertido viaje, y todos nos embarcamos en estas pequeñas cosas. Siempre que terminamos la escuela secundaria, todos tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Y, ya sabes, mi idea era ser dentista. Eso es lo que quería ser cuando empecé. Y luego, siempre que se lo cuento a alguien, siempre dicen, ¡qué asco! ¿Querías mirar en la boca de la gente todos los días? Es terrible. Pero, mirando hacia atrás, sí, no creo que lo hubiera disfrutado mucho. Y lo que realmente me hizo cambiar de opinión fue tomar accidentalmente un curso de comportamiento animal en el 3er año de universidad. Tomé este curso, y fue simplemente cautivador. Era una clase como todos los documentales sobre naturaleza que siempre veías, pero era la verdadera ciencia detrás de ellos. Y la razón por la que estamos explorando. ¿Qué nos ayuda a entender sobre el mundo? ¿Qué podemos aprender de todos estos otros animales y probarlos de varias maneras? Y fue simplemente increíble. No hay otra palabra para describirlo, porque realmente disfruté esa experiencia. Y después de eso, cambió completamente mi perspectiva sobre lo que quería hacer. Y empecé a hacer más cursos sobre comportamiento animal y evolución, y todo empezó a tener sentido. Y fue muy agradable, y para mí realmente muestra el poder de la universidad y lo que puede suceder potencialmente cuando realmente te dejas abrir a ese entorno y tratas de aprender cosas que normalmente no encontrarías. ¿Puedes explicar cómo el estudio de insectos y arañas contribuye a nuestra comprensión de las dinámicas sociales y el comportamiento en contextos más amplios, incluso en las sociedades humanas? Bueno, esa es una gran pregunta, pero, ya sabes, empecé con los pájaros, y luego me di cuenta de que es muy difícil trabajar con los pájaros porque, bueno, vuelan. Y, ya sabes, es muy difícil atraparlos. Y no me gustaba mucho poner redes de niebla, y luego mi tamaño de muestra era un poco más pequeño, y es muy difícil responder preguntas a menos que tengas un tamaño de muestra más grande. Así que realmente me di cuenta durante mi doctorado que quería trabajar en un organismo de estudio, donde pudiera atrapar muchos individuos y fueran abundantes. Así que tenían que ser invertebrados porque están en todas partes. Y también quería tener un supervisor que fuera joven, alguien que realmente estuviera empezando el juego y haciendo algo interesante. Y ahí es donde conocí a Maidian Andrade. Ella fue mi supervisora de doctorado, una mujer increíble que sigue haciendo cosas asombrosas y alguien a quien sigo muy de cerca. Ella trabajaba con arañas, lo cual era genial, pero en el momento en que empecé mi doctorado era horriblemente aracnofóbico. Obviamente, le conté a Maidian que era aracnofóbico cuando estaba en el último año de mi doctorado, así que nunca supo lo mucho que me daban miedo las arañas. Y luego dijo, «Oh, no, si me lo hubieras dicho eso antes, nunca te habría aceptado como estudiante». Así que hay algunas cosas que realmente no quieres ser demasiado abierto con tu posible supervisor porque puede impedir que cosas grandiosas sucedan. Me interesé por las arañas gracias a ella.
y las arañas viudas negras, en general, son muy interesantes de estudiar porque tienen todo tipo de comportamientos extraños. Lo interesante es que todos los animales, incluidos los humanos, han evolucionado en este planeta, y todas las presiones selectivas que cualquier organismo ha encontrado han moldeado la trayectoria evolutiva de ese organismo, y los humanos no estamos exentos, así que realmente me gusta explorar cosas en animales no humanos, y luego tratar de aplicar algunas de esas ideas a los humanos. Y a menudo funciona muy bien porque no somos muy diferentes de todos los demás animales de este planeta. Podemos aprender algunas cosas de otros animales, incluidas las arañas, sobre cómo los machos pueden tomar decisiones sobre lo que prefieren en una hembra y cómo las hembras pueden tomar decisiones sobre lo que prefieren en un macho. Así que nos da una idea de la selección de pareja, las preferencias, porque los machos hacen lo que hacen por copular, etc., sin tener en cuenta el canibalismo extremo. ¿Podrías compartir con nosotros cómo pasaste de ser profesor a crear Arludo, una compañía enfocada en videojuegos educativos? Ese también fue un largo camino. Y, ya sabes, creo que como académico, puedes tomar uno de dos caminos cuando obtienes un puesto académico. Puedes seguir haciendo lo mismo, lo cual, históricamente, creo que todos nuestros predecesores eran muy parecidos a eso. Trabajaban en un organismo de estudio durante toda su vida y sabían todo sobre él, y se volvían expertos. Y es algo increíble, pero eso parece estar cambiando mucho en nuestras generaciones más recientes de académicos. La gente tiende a moverse más entre diferentes temas y organismos en los que están trabajando. Y eso para mí, eso es mucho más interesante, porque he trabajado con grillos y arañas durante mucho tiempo, y he aprendido cosas asombrosas sobre ellos. Pero después de un tiempo, es como, ¿realmente quiero ver a los grillos aparearse una vez más, o ver a las arañas hembras comerse al macho? Se vuelve un poco repetitivo, y me gusta ver las cosas de una manera más amplia, y empecé a buscar en otra parte. Y en ese momento, lo que realmente quería hacer era empezar a probar algunas de las ideas que tenía en animales no humanos, en humanos. Como puedes imaginar, debido a la ética y todas esas razones, no puedes simplemente traer a un hombre y una mujer a una habitación y ver si se aparean. Ya sabes, hay muchos problemas con todo ese diseño experimental, por razones obvias. Pero lo que puedes hacer es manipular su percepción de lo que está pasando, y puedes hacerlo muy bien, usando videojuegos. Y eso es lo que creo que es maravilloso de los videojuegos. Todo el mundo los juega, y todo el mundo se los ha encontrado en algún momento. Y jugar videojuegos, aunque no te des cuenta, altera tu percepción de ti mismo, de tu propio valor y de tu propia habilidad. Y puedes imaginar que si te conectas y juegas con un grupo de personas y ganas 10 juegos seguidos y estás destruyendo absolutamente a tu competencia, vas a dejar ese juego y vas a decir, oh man, soy el mejor, ¿verdad? Lo bueno de los humanos es que ser buenos en los videojuegos nos hace sentir bien, y eso se traduce en hacernos sentir bien en otras áreas. Así que nos vemos a nosotros mismos como una mejor pareja. Nos vemos a nosotros mismos como una mejor competencia. Nos vemos a nosotros mismos desempeñándonos mejor en diferentes tareas y nos calificamos más alto en la jerarquía en comparación con otras personas. Y eso manipula la percepción de nosotros mismos y de cómo nos comportamos con los demás, y por lo tanto, de cómo los demás se comportan con nosotros. Y eso es muy interesante para mí. Así es como me metí por primera vez en los videojuegos, porque era una forma muy buena de manipular la percepción que la gente tiene de sí misma de una manera predecible, y luego podemos ver qué efecto tiene eso en el futuro y potencialmente por qué la gente se comporta como lo hace. Así que es divertido, es muy divertido. Y luego eso terminó llevándome a crear nuestro Arludo, porque realmente en ese momento comencé a ver realmente el poder de los videojuegos. Y, ya sabes, durante mucho tiempo, creo que la industria educativa siempre ha visto los videojuegos como una forma de involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. Porque si miras cuando empiezas a jugar cualquier tipo de juego,
Los juegos son realmente muy buenos para darte lo que necesitas saber de inmediato y desarrollar tus habilidades a lo largo de ese juego. Así que te enseñan cosas lentamente a medida que avanzas en el juego. Y luego, cuando terminas ese juego, eres muy bueno en eso. E imagina si pudiéramos hacer eso en la educación. Alguien que es malo en matemáticas o en ciencias. Si los ayudamos lentamente a entender y luego a construir otras ideas una encima de la otra, esa persona mejoraría considerablemente. Entonces, los videojuegos pueden ser estos increíbles maestros. Pero creo que la gente se ha equivocado y eso es porque los videojuegos nunca pueden reemplazar a los profesores. El aprendizaje es realmente un esfuerzo social y requiere empatía, requiere personas, requiere profesores que sean realmente buenos, escuchando, entendiendo y ayudando a los estudiantes a superar las barreras. Y no hay manera de que una máquina pueda hacer eso. Pero los profesores pueden utilizar las máquinas para potenciar su capacidad dentro del aula. Y cuando piensas en la educación de esa manera, entonces puedes entender qué problemas tienen los profesores en un aula y cómo podemos proporcionarles productos o materiales que les ayuden a superar esos problemas en la clase y ayudarles a que los niños aprendan mejor. Nos intriga tu exploración de las preferencias basadas en género en los videojuegos. ¿Cómo explicas estos patrones y qué implicaciones tiene esto en cómo percibimos nuestra sociedad y cómo interactuamos con los demás? Un investigador llevó a cabo un estudio interesante que exploró cómo se comportan los hombres con las mujeres cuando son desafiados por mujeres que son potencialmente mejores que ellos en eso. Y si pensamos en eso sucede bastante a menudo en la sociedad, ¿verdad? Tenemos muchas mujeres y hombres trabajando juntos. Vemos mucho sexismo en los campos de negocios o salud. Por ejemplo, cuando se compite los puestos para cirugía, o lo vemos en cualquier cosa donde las mujeres reciben un menor salario por hacer exactamente el mismo trabajo que un hombre. Así que estaba realmente interesado en entender quiénes son esas personas y se están comportando de esa manera. Y esto es lo que vi un estudio de un investigador llamado Jeff Kuznetsov en los Estados Unidos. Y él jugó 500 juegos de Halo durante su doctorado. Esto fue hace un tiempo. Este fue el Halo original. Así que ese es un doctorado bastante divertido. Él estaba jugando videojuegos, pero lo que hizo fue algo realmente interesante. Jugó los juegos como él mismo, pero no habló durante el juego o tenía un pequeño blog donde podía pulsar un botón y responder con voz masculina o femenina. Ahora bien, esto es, por supuesto, antes de que fuera realmente fácil hacer eso. Y descubrió que cuando jugaba como hombre, recibía muchos comentarios positivos. Cuando jugaba como mujer, también recibía muchos comentarios positivos. Y puedes imaginar que después de 500 juegos, Jeff era muy bueno, así que estaba venciendo a la mayoría de la gente. También descubrió que cuando hablaba con otros, recibía muchos comentarios negativos, pero recibía muchos más o significativamente más comentarios negativos cuando usaba una voz femenina. Cuando leí el artículo de Jeff, le dije, esto es increíble. ¿Sabes quién se está comportando de forma más negativa? Y fue entonces cuando dijo, me encantaría ver eso, pero estoy muy ocupado. Me estoy mudando ahora mismo y no tengo esa oportunidad. Le dije, bueno, podemos hacer una colaboración, y fue muy amable al compartir sus datos, lo cual fue absolutamente increíble. Y lo que encontramos es que ciertos individuos eran más propensos a comportarse positiva y negativamente hacia las voces masculinas y femeninas. Y era exactamente lo que se esperaba con respecto a una jerarquía en animales no humanos, lo que explica, de nuevo, también por qué la gente se comporta de esta manera en animales humanos. Y déjame explicarte eso un poco más claramente. Si eres un hombre y estás jugando muy bien contra otros hombres, entonces no es sorprendente que la gente te trate bien. Lo estás haciendo muy bien y te tratan bien como consecuencia. Y eso te hace subir en esa jerarquía. Y la gente, los hombres sentados en una habitación, generalmente entienden dónde se sientan dentro de una jerarquía, lo cual es bastante interesante. Dentro de los videojuegos, la gente está haciendo lo mismo, aunque solo estén hablando entre sí. Si soy una mujer y entro en un entorno dominado por hombres, y lo hago muy bien,
Eso significa que estoy superando a los otros hombres de la sala, y en general a los hombres no les gusta perder. Los hombres entienden que perderán ante otros hombres, así que está bien. Pero cuando pierden ante otra mujer, eso es muy difícil de aceptar para algunos hombres. Y hay una explicación evolutiva para esto. Si lo piensas bien, una jerarquía masculina les permite determinar no solo dónde se sientan, sino también qué acceso tienen a ciertos recursos. Y esos recursos en los animales no humanos pueden ser el acceso a un territorio, el acceso a la comida y esas cosas que te permiten acceder a las parejas. En los humanos, podemos pensar en eso de una manera muy similar. Hay una buena razón por la que los hombres quieren riqueza y poder, porque les da acceso a recursos, territorios y parejas. Un hombre que se encuentre en una posición alta en la jerarquía es más atractivo por muchas razones, ¿verdad? Razones monetarias, posición, poder, etc. Un hombre bajo en una jerarquía no es tanto, así que si exploras qué hombres fueron agresivos con las mujeres, son los hombres de menor rendimiento que están siendo superados por las mujeres, mientras que los hombres que se posicionan más alto en la jerarquía o que se desempeñan tan bien, como Jeff, fueron más solidarios y amables porque no tenían que preocuparse por ser usurpados por alguien más, y que ese alguien más sea específicamente una mujer. Y eso puede ser percibido como algo negativo por un hombre. Es porque que si estoy en el quinto lugar de la jerarquía, por ejemplo, y luego una mujer viene por encima de mí, ahora estoy más abajo en esa jerarquía. Es cómo nos percibimos a nosotros mismos y el efecto que eso tiene en nuestro comportamiento. Y lo que vemos es que esa pérdida ante alguien del sexo opuesto tiene un fuerte efecto en cómo nos autopercibimos. Y la mejor manera de evitar perder ante una mujer es asegurarse de que nunca vuelvan a competir. Así que este tipo de dinámica social es realmente interesante. Puedes empezar a explorar diferentes preguntas y puedes empezar a manipular la percepción que la gente tiene de su propia habilidad. Hay muchas maneras realmente divertidas de hacer eso en el laboratorio. Los videojuegos utilizados para la enseñanza de ciencia y tecnología son herramientas fascinantes. ¿Cómo crees que estos juegos pueden ayudar a cerrar la brecha entre la academia y el compromiso público con la ciencia? ¿Sabes? Esa es una de las cosas que quería intentar ayudar cuando empecé Arludo, es que a menudo, cuando la gente se involucra con la ciencia de alguna manera, el público en general suele ser hablado por los científicos. Vas a una conferencia pública y un científico sube y te habla de su ciencia y tú dices, vaya, eso es genial y asombroso, pero solo terminas atrayendo a un cierto tipo de individuo en ese tipo de personas que ya están interesadas en la ciencia. Y a esas personas no necesitamos convencerlas. No necesitamos convencerlos de que la ciencia les interese porque ya lo creen. A quienes queremos llegar son a aquellas personas a las que no les gusta la ciencia o no la ven como algo interesante. Entonces, ¿cómo llegamos a esas personas? Eso es más difícil, pero podemos hacerlo. Y la forma de hacerlo es encontrándonos con ellos a mitad de camino. Y lo que quiero decir con eso es hacer cosas para ayudar a esas personas a sentirse cómodas en un entorno científico. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, a todo el mundo le encantan los videojuegos, ¿verdad? Así que si hacemos videojuegos que son en realidad experimentos científicos, entonces la gente está jugando videojuegos. Son científicos sin siquiera saberlo. Y luego la mejor parte de esto es lo que hacemos en nuestro Arludo, donde tomamos todas las decisiones o todas las reacciones que la gente hace en un juego, y de forma anónima los agregamos y los convertimos en gráficos. Así que estamos haciendo la parte más difícil de la ciencia, el análisis de datos. Todas esas cosas son automáticas para las personas que no son científicos. Así que pueden pasar directamente de jugar el juego y pensar, oh, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hizo eso el otro jugador? Y luego ver los datos que explican por qué hicieron eso o por qué su oponente hizo eso. Y dicen, oh, eso es genial, pero ¿qué pasa si hago esto? Y entonces, de repente, están pensando como científicos. Todos somos científicos, porque cuando crecemos o estamos aprendiendo a caminar, y todas esas son curiosidades, impulsan todo lo que hacemos, y la curiosidad nos impulsa como
como científicos. Pero la mayoría del público nunca llega a ver todas esas pequeñas cosas que nos hacen sentir curiosidad y nos hacen interesarnos e impulsar nuestro interés en este campo. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con nuestro Arludo. Darle a esa gente esa experiencia, esa comprensión de por qué esto es genial e interesante y divertido incluso para personas que no se dedican a la ciencia, porque tendrán esas habilidades de pensamiento científico y podrán aplicarlas en cualquier carrera. A menudo trato de decirles a los estudiantes que es como ser un detective. Necesitas muchas piezas de información y hechos diferentes que juntas para contar una historia más grande. Eso es lo que es la ciencia. Y creo que cuando empiezas a desmitificar la ciencia o a eliminar todas esas grandes palabras que asustan a mucha gente, es cuando la gente empieza a alinearse y a entender las cosas. ¿Cómo aseguras que los juegos que creas sean inclusivos y ayuden a todos los estudiantes independientemente de su edad, género y origen socioeconómico? El origen socioeconómico es obviamente el más difícil, porque especialmente en Australia, hay escuelas que tienen acceso a muchas cosas y otras que no lo tienen. Y esa es realmente la división entre el sector público y el privado en Australia. Y creo que eso es muy común en la mayoría de los países. Verás mucha variación en quién tiene acceso a los recursos. Así que lo único maravilloso es que con nuestros juegos, siempre que tengas algún tipo de dispositivo, puedes jugar nuestros juegos. Y la realidad es que la mayoría de los niños tienen un teléfono. Incluso en los niveles socioeconómicos más bajos, lo que los niños sí tienen es acceso a un teléfono. Puede que no tengan un ordenador, pero sí un teléfono. Así que para mí eso es realmente interesante, porque si puedes potenciar ese dispositivo, ese teléfono como herramienta educativa, eso significa que puedes empezar a llegar a un montón de gente a la que normalmente no podrías llegar porque no tienen un ordenador. Lastimosamente, se han estado prohibiendo los teléfonos en muchas escuelas, pero creo que eso cambiará cuando la gente se dé cuenta del valor que tienen esos dispositivos como herramientas educativas. Así que creo que los niveles socioeconómicos, creo que ese es uno de los más importantes porque quieres que todo el mundo pueda experimentar la ciencia para entender el valor y potencialmente continuar carreras en ese tipo de formas, porque eso crea una mayor diversidad. Entonces tienes diversidad de género, diversidad cultural, así que tratamos de usar el menor lenguaje posible en nuestros juegos y probablemente podríamos ser mejores en eso. Pero ahora mismo, desafortunadamente, todo nuestro material está solo en inglés. Pero, ya sabes, hay muchos servicios de traducción realmente buenos que son gratuitos. Así que los profesores podrían traducir eso. Y espero que algún día, si llegamos a ser lo suficientemente grandes, podamos empezar a traducir nuestros juegos para ayudar con esa diversidad cultural. Y la diversidad de género también es importante. Y a menudo puedes ver diferencias entre las preferencias de videojuegos entre hombre y mujeres. Entonces, ¿cómo se hace un juego que sea interesante para todos? Y eso es algo difícil. Pero sí, nuestros juegos no son juegos que la gente juega durante 1 hora, o 2 horas, o 3 semanas. Nuestros duran de 5 minutos a 10 minutos, y luego sales y haces la ciencia y hablas de la ciencia. Hay formas de enganchar a los niños al aprendizaje. Así que, aunque podamos crear un juego que sea un poco más masculino o un poco más femenino, solo lo juegan durante un corto período de tiempo, por lo que todo el mundo tiende a jugarlo y disfrutarlo. ¿Puedes compartir alguna anécdota en las aulas donde hayas implementado tus videojuegos? Sí, tenemos un juego que se ha vuelto particularmente popular, y ese se llama Inglourious Baskets, obviamente llamado así por la película de Quentin Tarantino. Y como puedes imaginar, se trata de lagartos tomando el sol, y el juego enseña a los estudiantes todo sobre la plasticidad del comportamiento o las adaptaciones del comportamiento. Y lo interesante es que es un tipo de juego de supervivencia o un tipo de juego interactivo online, en el que intentas comer y sobrevivir tanto tiempo como puedas. Así que los estudiantes están muy familiarizados con este tipo de juegos. Así que tomamos esa idea, donde intentas comer otras cosas que son más pequeñas
y tienes que tomar el sol para aumentar la temperatura de tu cuerpo. Necesitas pasar tiempo comiendo un montón de comida para mantener tu energía. Tienes que mantenerte alejado de los depredadores y tienes que competir contra otros en esta pequeña isla. Este juego es de un ritmo muy rápido que a los niños les ha encantado, y es maravilloso ver lo mucho que lo disfrutan. Pero una vez que terminan de jugar, tienen todas estas ideas increíbles sobre por qué están haciendo las cosas que hacen. Es esencialmente como enseñar a los estudiantes el comportamiento animal y mostrarles un video, pero en su lugar son el lagarto, y los pone en ese tiempo y espacio y los hace pensar así, y eso les da una perspectiva completamente nueva sobre lo que está pasando, y simplemente entienden intuitivamente por qué están haciendo las cosas que esos lagartos están haciendo en la naturaleza. Y los resultados son muy buenos. He tenido padres que me han enviado correos electrónicos y me han dicho, mi hijo pasó por tu programa o mi hija pasó por tu programa, y cuando hacemos una caminata, me están contando cosas que ni siquiera sabía, y han aprendido estas cosas sobre la naturaleza, justo lo que esperábamos hacer. Es increíble que estemos teniendo ese tipo de efecto incluso en un pequeño número de niños, lo cual creo que es bastante gratificante. ¿Qué desafíos has encontrado al promover la adopción de juegos para la educación en ciencia y tecnología y cómo los has superado? Desde el punto de vista del desarrollo, crear un juego requiere un montón de habilidades, ¿verdad? Especialmente un juego educativo. Así que necesitas programadores, necesitas diseñadores, necesitas artistas y luego empiezas a tener un juego educativo. Bueno, necesitas científicos y necesitas educadores. Son muchos grupos diferentes y mucha gente que tiene que colaborar. Y ya sabes, tenemos la oportunidad de pensar en todas estas cosas científicas complejas y descomponerlas para los estudiantes paso a paso y más simplificadas, y es muy divertido de explorar. Pero sí, requiere muchos conjuntos de habilidades diferentes, lo cual también es muy bueno porque tengo la oportunidad de ser mucho más creativo. Y como científico, no tenemos esa oportunidad muy a menudo, y es realmente agradable poder colaborar con personas que son diferentes a ti y que tienen un conjunto de habilidades diferentes. Y a menudo no vemos mucho eso en la ciencia. Así que esa ha sido una de las cosas más gratificantes. ¿Qué otros desafíos has visto que son más difíciles de superar? Hay dos. Uno de ellos es siempre el dinero, ¿verdad? Porque necesitas poder apoyar a un equipo tan diverso, lo cual es obviamente muy, muy difícil, así que ese es siempre un obstáculo. Estás buscando subvenciones y tratando de encontrar dinero y patrocinio, y al mismo tiempo, la otra cosa que es bastante difícil es cambiar la mentalidad de los usuarios, de los profesores en gran medida, y de los directores, porque a menudo cuando la gente piensa en juegos, dicen, eso es algo que los niños hacen por diversión, y no quiero que jueguen más videojuegos, ya están jugando demasiado en la pantalla, pero ese es un problema diferente. La realidad es que podemos usar este videojuego, y puede ser muy beneficioso para los niños. Así que realmente cambiar la mentalidad de cómo la gente piensa, y cuando la gente piensa en juegos educativos, a menudo piensan en simulaciones realmente aburridas. Eso es lo que a menudo vemos como juegos. Y claro, pueden parecer un poco más educativos, pero a los niños no les gustan, y si no los disfrutan, realmente no están aprendiendo nada. Y las simulaciones tienen esta cosa horrible en la que es como, bueno, aquí hay un par de botones en la pantalla, y algo está pasando, y tú presionas esos botones, y puedes ver que esas cosas cambian. Es como poner un equipo allí y girar un montón de perillas. La gente realmente no aprende haciendo eso. Tienen que ser desafiados por algo, y tienen que superar ese desafío. Así es como realmente aprendemos. Por eso creamos juegos más como deberían ser, donde hay desafíos, donde la gente necesita progresar. Y la única manera de progresar es aprendiendo las cosas que tienen que hacer. Y ahí es donde creo que, de nuevo, los juegos son realmente poderosos y deberían usarse en la educación. ¿Qué consejo darías a los educadores o investigadores que estén interesados en usar tecnología y juegos para mejorar el aprendizaje científico y disminuir la brecha con los estudiantes? Este es uno de mis aspectos más interesantes sobre mi investigación, creo, es tratar de encontrar nuevas formas de utilizar la tecnología. Hay todo tipo de tecnología a nuestro alrededor,
y está empezando a hacer cosas increíbles. Somos capaces de hacer cosas que nunca antes habíamos podido hacer. Estás analizando datos mucho más rápido. Tienes IA que puede asociar o clasificar cosas automáticamente por nosotros. Pero creo que lo interesante es utilizar parte de la tecnología que se crea para las empresas y cooptarla para la ciencia. Michael, gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias. Bueno, espero haber compartido algunas cosas interesantes. Muchas gracias por la oportunidad, ambos. Qué entrevista tan interesante. Aunque los videojuegos a veces pueden ser un dolor de cabeza para los padres porque los niños no quieren alejarse de sus consolas, la ciencia demuestra que los videojuegos pueden mejorar significativamente la educación científica. Los jugadores, especialmente los jugadores más dedicados, desarrollan sus habilidades de resolución de problemas a través del juego al emplear constantemente distintas estrategias cognitivas. Estas estrategias incluyen tomar el control consciente del aprendizaje, planificar y seleccionar métodos apropiados, monitorear el progreso, corregir errores, analizar la efectividad de las estrategias de aprendizaje y ajustar los comportamientos de aprendizaje según sea necesario. ¿Qué piensas de esto, Dani? Sí, es muy interesante todo lo que involucran los videojuegos. Sin embargo, es notable lo que dijo nuestro invitado, que un videojuego de ciencia no reemplaza a un maestro ni al aula. En cambio, este videojuego puede proporcionar una experiencia de aprendizaje interactiva que pueda atraer a personas de todas las edades. Este enfoque interactivo puede hacer que el aprendizaje sea más accesible y agradable, cerrando la brecha entre la educación tradicional y la tecnología. Y hablando de cerrar las brechas, pues vamos al fascinante tema del estudio del comportamiento animal. Esta investigación no solo nos ayuda a entender cómo los animales se adaptan a diferentes condiciones, sino que también revela cuán similares son con otras especies, qué tan similares son con los humanos. Por ejemplo, las estrategias que las arañas utilizan para cazar en diferentes entornos, desde pescar en ríos hasta usar feromonas para camuflaje o para atrapar sus presas, son increíblemente innovadoras. Y esas estrategias incluso han inspirado avances en tecnología y desafortunadamente en la guerra. Y también me gustó que la carrera de nuestro invitado muestra cómo la creatividad humana, más allá de la formación científica, en este caso particular desarrollando videojuegos, está conectando con personas que comparten una visión y están dispuestas a colaborar sin financiamiento o salario incluso, en algo tan importante como este caso que es la educación. A pesar de los desafíos, la pasión y la perseverancia hacen posible crear algo realmente impactante. Y para terminar, gracias por acompañarnos en este episodio. Este episodio fue inspirado por los videojuegos y el artículo Are Games Effective Learning Tools? Hemos incluido referencias a este material en la página web de nuestro invitado en la descripción del episodio. Recuerden que este podcast es autofinanciado y editado por sus anfitriones. Pueden apoyarnos escuchando nuestro podcast en nuestro canal de YouTube. No olviden darle like y suscribirse, así es como nos apoyan. También pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y en nuestra página web. Síganos en las redes sociales de X, Facebook e Instagram. Este episodio también tiene algo característico y es que Eleven Labs nos está patrocinando para poder traducir de una manera más eficiente e idónea los podcasts de inglés a español y de español a inglés. Entonces les agradecemos a Eleven Labs por el grant que nos han dado. También les agradecemos a la música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila y al soporte técnico de nuestro director de promociones y amigo Rafael Jordán.